SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Y como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad de nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos! Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda. Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 442 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 12 en la Liga Hipertensión. Hace unas semanas, cuando Luis Carrión llegó al Real Oviedo para sustituir a Belko Paunovic, dijo que normalmente la decisión de cambiar de entrenador es la correcta. Seguramente fuese una frase incorrecta por la situación en la que lo dijo, que era su presentación, después de despedir a un técnico que tras haber jugado contra Barcelona, Real Madrid y Villarreal, tenía al equipo fuera del descenso. Y sin embargo, ahora el Oviedo es penúltimo de primera y ha hecho el ridículo en la Copa del Rey. Pero la verdad es que normalmente la decisión de cambiar de entrenador es la correcta. Eso sí, siempre cuando el equipo está hundido. Es el caso del Sporting de Gijón. Los asturianos despedían a Siller Garitano después de 5 derrotas consecutivas y echarle seguramente en ese momento fue lo correcto. Lo demuestra que tras la llegada de Borja Jiménez y después de 3 victorias consecutivas, el equipo ha pasado de estar un punto por encima del descenso a estar solamente a un punto del ascenso directo y sextos en playoff. ¿Subirá Borja Jiménez al Sporting demostrando que la decisión de que echaron a Garitano era la correcta? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Suca Cavilar los mandos, arranca Play Segunda. José Antonio Duro, su director de Play Segunda, muy buenas. Hola, Óscar Ejido, muy buenas. Voy poniendo en orden la tabla. El Racing de Santander repite como líder después de 2 victorias consecutivas. Ha ganado al Depor y al Mirandés, tiene 22 puntos. Abre un hueco de mar de 3 puntos ya con Las Palmas, el Almería y el Cádiz. Un Cádiz que, por cierto, solamente ha ganado un partido de los últimos 5. Los 3 llevan 19. Quinto es el Burgos con 18, los mismos que tiene el Sporting y el Ceuta. El Burgos lleva 2 victorias seguidas. El Sporting lleva 3 seguidas desde que llegó Borja Jiménez. El Ceuta suma 8 partidos sin perder, con 5 victorias y 3 empates. Y semana tras semana acabo hablando en la portada o acabamos abriendo el programa con el Zaragoza. Desde luego, ¿cómo no vas a abrir con el Zaragoza? Todos los días el Zaragoza sigue teniendo 6 puntos, está a 5 de la salvación, que marca la Cultural después de perder precisamente frente al Ceuta, pero ya no es una cuestión de puntaje como venimos hablando del Zaragoza en este inicio de temporada, es una cuestión, Ejido, de sensaciones el conjunto aragonés. Es la peor racha de la segunda división, lleva 4 derrotas consecutivas, la última ha sido contra el Sporting en el debut de Rubén Sellés en el banquillo, y bueno, el titular podría ser que el duelo de Borja Jiménez contra Chema Indias se lo llevó el entrenador frente al director deportivo. Juan Carlos Llobero, Zaragoza, muy buenas. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. El Sporting de Gijón se llevó una trabajada y sufrida victoria con un gol de Juan Otero a los 25 minutos y jugando toda la segunda mitad con un futbolista menos por la expulsión de Dubasín al filo del descanso. El primer Real Zaragoza de Rubén Sellés mejoró con respecto a versiones anteriores, tampoco era muy difícil viniendo de donde viene el equipo blanquillo. Se vio un primer boceto con los futbolistas más ordenados, con más balón, pero fue insuficiente porque como casi siempre encajó en una de las primeras llegadas del rival, en este caso del Sporting. Y en la segunda parte, lo dicho, con un futbolista más, la gestión del técnico con los cambios no fue la mejor y la verdad que fue un ejercicio de incapacidad para acabar perdiendo. Aún así, la lectura de Rubén Sellés. El equipo ha sido competitivo y ha querido tener esa dinámica de jugar al fútbol y ser vertical, pero al mismo tiempo ser aguerrido defensivamente y presionar en los sitios que tienes que prender. Yo creo que hemos mostrado cosas de lo que podemos ser y de lo que queremos ser. El Real Zaragoza sigue anclado en la posición de colista con 6 puntos a 5 de la permanencia. Jugará el domingo en el Ibercaja Estadio contra el Deportivo de La Coruña con protesta previa incluida de la afición blanquilla. Normal, que tiene que estar hasta la nariz. Dice Llobero, claro, han mejorado, viniendo un 5-0 de la Cultural, la verdad solamente 1-0, pero contra 10. No sé si Duro batiremos el récord de 42 jornadas de Liga, 42 programas y nombrando siempre a Zaragoza la portada, sí, pero vamos camino. Pero al final es noticia, el oyente habitual de Play Segunda tiene que saber y considera evidentemente al Real Zaragoza como un transatlántico, ya no solo del fútbol de segunda división, del fútbol de primera, sino del fútbol español, y que el Zaragoza esté en el puesto 22 en la jornada, ojo, jornada 11 del campeonato, son palabras mayores.
Y hablando de rachas, y la del Zaragoza es mala, que son 4 derrotas consecutivas, no mala, pero curiosa, es la que tiene el Club Deportivo Castellón, porque, Xavi Isidro, el Castellón lleva 3 jornadas consecutivas sin marcar ni un gol, muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. La racha del Club Deportivo Castellón no es ni mucho menos positiva, es verdad. Estamos en una situación complicada después de que la efervescencia con la que llegó Pablo Hernández parece que se haya acabado, finalizado. Pablo Hernández cogió al Castellón para sustituir a Johan Plata hace algunas semanas, consiguió 3 victorias consecutivas, lo que le permitió al equipo salir de la zona de descenso y acercarse incluso a la zona de playoff y soñar con que esa posibilidad de pelear por los de arriba podía ser una realidad esa temporada. Pero fíjate, hace ya 3 semanas que no consigue la victoria, encadena 2 derrotas consecutivas y lo más preocupante es que lleva 3 partidos sin marcar. Es verdad que en los 3 últimos partidos ha merecido mucho más, mereció ganar en Eibar y no lo consiguió, mereció incluso ganar también en casa al Albacete en un partido marcado por los arbitrajes y acabó perdiendo jugando con un hombre menos, y en esta última jornada contra el Almería pues tal vez lo más justo hubiera sido un empate, pero el Castellón también acabó palmando. Son 3 partidos sin ganar, son 3 veces sin marcar y eso es lo que más preocupa. Es verdad que las métricas del Castellón lo sitúan entre los equipos que más juego ofensivo generan, que más ocasiones de gol intentan realizar por partido, que domina el juego, que juega en área rival, pero a la hora de la eficacia tiene un hándicap importante el Club Deportivo Castellón, que no está consiguiendo marcar los goles que al menos la temporada pasada sí que se le veían al conjunto de Bob Bulgaris. Veremos si en la próxima semana contra el Málaga el Castellón es capaz de cambiar la dinámica, pero si no consigue la victoria el equipo podría caer de nuevo al descenso y veremos si el crédito de Pablo Hernández se acaba finalizando en el Castellón. De momento las sensaciones son buenas, los resultados no llegan en las últimas jornadas, esperemos que pueda ser capaz de cambiar la dinámica frente al equipo andaluz. El equipo del Castellón que no celebra un gol desde que Ousmane Cámara marcara en el 88 ante el Sporting el 3-1 en la victoria local de la jornada 8. Suma el Castellón 272 minutos sin marcar. Desde su regreso a la temporada pasada a Segunda División, es la peor racha goleadora del Castellón, que llegó a encadenar en la 24-25, el año pasado 2 jornadas consecutivas sin marcar en 3 ocasiones, pero nunca había estado 3 sin hacerlo. Y ha dicho Xavi Isidro que el siguiente rival del Castellón es el Málaga, y la que viene ahora duro te va a gustar. Tú que escuchas radio local, la que vamos a encontrar en Málaga te va a molar. En Málaga siempre pasan muchas cosas. Pues mira, no sé si es curioso o es romántico. Luego dicen que esto es solo fútbol, pero no es solo fútbol. Esto es mucho más que fútbol. El jugador más destacado del Málaga hasta ahora, en lo que va de temporada, seguramente sea David Larrubia. Es uno de los chavales de la cantera que el pasado fin de semana marcaba su primer gol con la camiseta del Málaga. Hizo el 1-0 en la victoria por 4-1 ante el Andorra. Y cuando marcó el gol, en la narración local del Carrusel Málaga, contaba Enrique Aparicio esto. Y el Málaga roba. Ahí está robando Larrubia. Se planta a la frontal del área. Se mete en el área. Chuta. Gol. Se tapa la cara con la camiseta para poder llorar con tranquilidad, pero es imposible porque hay casi 30.000 personas alentándole, hay casi 30.000 personas disfrutando del gol que por fin acaba de marcar David Larrubia. ¿Cuánto lo merecía el futbolista del Málaga? ¿Cuánto lo estaba mereciendo el Málaga en este partido? Gol de Larrubia, además golazo, lo que hacía falta en el encuentro y lo que le hacía falta al futbolista después de un robo en la media punta. Larrubia ha regateado 2 y en el mano a mano con el portero lo batió por bajo. ¡Qué golazo del Málaga! ¡Golazo de Larrubia! Lo celebra con fuerza, con energía y con ganas toda la Rosaleda. 20 minutos de la primera parte. Málaga 1, Larrubia, Andorra 0. Se tapa la cara con la camiseta para poder llorar tranquilo. Dicen que es solo el fútbol, pero para Larrubia el otro día fue algo más. No era solo un gol. De Larrubia. Larrubia es un referente en Málaga y en la Rosaleda para la gente. Qué bien le sentó tanto a Larrubia como a Dani Lorenzo. Aquella cesión hace un par de años o 3 ya en Mérida, en el Romano. Y bueno, pues en fin, jugadores de Segunda División que han crecido y que están, en el caso de Larrubia, donde tienen que estar. El Málaga que goleó al Andorra. El Andorra, por cierto, desde que se puso líder y perdió con el Leganés y de cuesta abajo. Bueno, pues el Málaga ganó al Andorra con 10 jugadores. Gran parte del partido lo jugó sin Darko Brasana, que había sido expulsado, y la mayoría de los goles del equipo de Pellicer llegaron cuando estaban jugando con 10 jugadores, así que tiene mucho mérito lo que hizo el Málaga. El Málaga que sigue confirmando, por cierto, que es un equipo muy fiable en la Rosaleda, mientras que hace aguas cuando viaja fuera de casa, y el Andorra pues sigue alargando la mala racha que lleva desde que se puso primero en la tabla. Y tenemos que cerrar con mensajes de los oyentes. La semana pasada también había escrito David Sánchez, pero como había otros elegí otro, pero esta semana David dice que buena familia de Play Segunda, aquí estamos como cada semana
Parece que ha habido un cambio en los técnicos de segunda, me explico rápido. Parecía que siempre llamaban a los mismos nombres y era difícil entrar en esa rueda. Ahora en Castellón, en Huesca, en Zaragoza, en Albacete o en Andorra hicieron apuestas muy diferentes y parece que hay un cambio de paradigma en los banquillos. Gracias infinitas como siempre por vuestro tiempo y vuestro trabajo. Un abrazo fenómeno. Es verdad que antes siempre suena Michel. La típica frase que decíamos, es verdad, cuando había una destitución decíamos, suena Michel. Ahora, cuando echan un entrenador de segunda, quizás no es tan fácil saber a quién van a poner. Llegaba a Valladolid Almada. ¿Quién imaginaba que Almada iba a ser técnico del Valladolid? Es cierto que está cambiando, que hay entrenadores jóvenes que están entrando en la rueda. Rubén Sellés entró en Zaragoza. Hace 3 semanas no lo habíamos adivinado. En Miranda, el caso de Sergi Guilló, del ex del Mérida, claro, precisamente, también en Huesca. Sí que está llamando mucho la atención, la verdad. El cambio en la cultural con la llegada de Cuco Ciganda. Bueno, pues a lo mejor sí que es un nombre que Ciganda que llevaba fuera de la rueda quizá una temporada de pico. O sea que la cultural también es un caso curioso. Sí, pero van entrando. Te puedo comentar 2 asuntos. El primero es, ¿dónde están aquellos que decían que el Deportivo de La Coruña estaba en primera? Y los que, bueno, están junto con los que decíamos el año pasado, y me incluyo, que el Racing en noviembre estaba en primera también. Y 2, tenemos que hablar del Ceuta, el equipo recién ascendido, 8 partidos invictos, gana en León su primer partido en el fútbol profesional en esta etapa moderna, fuera de casa. Guille Vallejo lleva 6 partidos, el portero, sin encajar gol. Le doy importancia también a otro emeritense, mira, el Mérida otra vez, Pedro López, el portero suplente que ha jugado un par de partidos, pero que el año pasado fue gran protagonista en el ascenso. En definitiva, el Ceuta de José Juan Romero, sin duda, uno de los equipos, una de las noticias positivas en el inicio de la temporada en segunda división. Poco hablamos del Ceuta, que está ya ahí, está peleando el playoff. No está metido entre los 6, pero está ahí. Si sigue así, va a ser ya es la revelación de la temporada. Junto con Burgos y Sporting, 18 puntos, puntuación de playoff. Que es que el segundo de Las Palmas, que tiene 19. Está a 1 del ascenso directo. O sea, si esta semana gana el Ceuta en Córdoba y fallan los de arriba, estamos hablando de un Ceuta que está en ascenso directo y segundo de la tabla. Hace 2 años el Ceuta en este momento estaba prácticamente descendido a la tercera categoría, a la cuarta categoría del fútbol español. Poco se habla del Ceuta, pero para eso tenemos a José Antonio Duro, que controle mucho de primera red para abajo, y él ha visto al Ceuta. Y del Mérida, no lo hemos preparado, pero 3 veces en la portada aquí está el Mérida. ¡Vamos, romanos! Para que veáis que no solo hablamos del Zaragoza. Vamos con la tertulia de segundones. Esta semana tenemos que analizar 2 partidos. Se enfrentan 4 de los gallos de segunda. Lo que pasa es que hay 2 que les va bien, otro que le va entre medias y otro que está intentando levantar el vuelo. Así que vamos a 4 ciudades que pelean por subir a la primera. Vamos con la tertulia de segundones de esta semana, que además este jueves tiene 2 partidazos. Domingo 4 y cuarto tenemos un Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas, los 2 en la parte de arriba de la tabla, y tenemos un Valladolid-Granada con el Sport Valladolid, que se ha caído del playoff, y con el Granada, que está intentando punto a punto remontar el vuelo en la segunda división. Empezamos por Gijón. Está allí David González. Hola David, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Viene de ganar al Zaragoza 1-0, 3 victorias seguidas después de las 5 derrotas que despidieron a Asier. Bueno, Borja ha hecho lo mismo que hizo Asier en el inicio de liga, 3 victorias seguidas. Luego veremos si ahora es capaz de mantenerlo. Sí, y parecido también, está claro que en el Sporting funcionan, al menos a corto plazo. Esperemos que en el caso de Borja Jiménez sea también a medio y a largo, porque ha firmado 2 años. Pero en el Sporting la verdad es que los cambios de entrenador funcionan. El año pasado, recordad la dinámica terrible con Rubén Alves, llegó Garitano, y un equipo que no le ganaba a nadie, lo ganó casi todo. Ganó 5 de 8 en las últimas jornadas y se salvó. Lo que pasa es que el efecto Garitano duró ahí. Empezó muy bien esta temporada, pero esas 5 derrotas le tumbaron. Y ahora con Borja Jiménez son 3 de 3. Bueno, podemos incluir la Copa de ayer, así que también serían 4 de 4. No conoce ni la derrota ni el empate Borja Jiménez desde que llegó a Gijón. Y está el Sporting, ¿qué ha pasado? Está en un punto por encima del descenso, a ponerse sexto con 18, a un punto de la segunda plaza, que da lugar al ascenso directo. Un ascenso directo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas con 19 puntos, segundo, viene de empatar en Huesca y suma 2 empates y 2 victorias en el último mes. Así que Luis Quintana, Las Palmas, muy buenas. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Las Palmas poco a poco se ha metido ahí arriba y es claramente uno de los candidatos a subir a primera.
Sí, la verdad que con el paso de las jornadas ha ido escalando posiciones el equipo de Luis García. No empezó del todo bien, pero bueno, los resultados lo han ido llevando hacia ese ascenso directo, esa segunda posición, aunque aquí en la isla se reclama más fútbol. A la gente le aburre, yo creo que por lo general, el fútbol que está desplegando la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo en las primeras partes, pero bueno, la realidad es que el gran nivel defensivo con Sergio Barcia, sobre todo ahí a los mandos de la defensa, han llevado al equipo canario a estar segundos de la clasificación. Y este es el partidazo, digamos, por arriba, en la lucha por el playoff y por el ascenso directo. El lunes a las 8:30 cierra la jornada 12 un Valladolid-Granada que en Pucela creo que está la cosa un poco revuelta. José Luis Rojí, Valladolid, muy buenas. Óscar Ejido, muy buenas. Viene de empatar contra el Deportivo jugando con 10, empató 1-1, solamente ha ganado uno de los últimos 5 partidos en Liga y después de lo de la Copa del Rey supongo que aquello es un polvorino, me quedo corto. Bueno, pues la cosa está tensa. Evidentemente nadie esperaba que un equipo de segunda división como es el Real Valladolid, que además se le supone candidato a intentar el ascenso, volver a primera división, pues cayera en la Copa del Rey ante un tercera red. Es que estamos hablando de un equipo mucho más pequeño, ¿no? Y no fueron capaces los hombres de Almada de dar la cara y de traerse la clasificación. Así que bueno, pues si el equipo ya venía jugando mal, con un fútbol muy pobre, escuchaba ahora a los compañeros hablar de que, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas juega poco, pues el Valladolid juega aún menos. Los partidos no está dejando unas buenas sensaciones y los va ganando pues a base de contundencia, no mucho más, ¿no? Pero como decías, en los últimos 5 partidos solo ha ganado uno, gracias a una falta directa en Burgos, y esta situación empieza ya a pesarle porque ya ha salido de los puestos de playoff. Si a esto le sumas la derrota en Copa, pues la situación, como decías, se está volviendo un poquito tensa, ¿no?, de cara a ese partido frente al Granada. Noveno el Valladolid con 16 puntos en la tabla, 19º todavía en puesto de descenso, cerrando el cuarto por la cola, con 11 puntos está el Granada. Luis Mora, muy buenas. Óscar, hola a todos. Viene de empatar a 0 con el Cádiz y lleva 3 empates consecutivos a 0 y 5 sin perder, pero 3 empates consecutivos a 0 llama la atención, ¿eh? Sí, uno es verdad que fue, por ejemplo, contra Las Palmas, otro contra el Cádiz que decías del pasado finde. Son 6 partidos consecutivos sin perder. Es verdad que lleva mucho tiempo el conjunto nazarí sin conocer la derrota. Hay que sumar un 7º el otro día en Copa, pero evidentemente era el Club Deportivo Roda el que estaba enfrente. Pero es verdad que el equipo de Pacheta ha elevado muchísimo sus prestaciones, se ha convertido en un equipo serio, ordenado en defensa y por lo tanto, de hecho, encadena esas 3 porterías a 0, más de 300 minutos sin encajar gol, pero claro, es que le cuesta horrores marcar gol, otros 330 sin ver portería en Liga, y eso pues le está pasando factura. Son 6 partidos sin perder, pero ahí lo veis, en zona baja de la tabla clasificatoria. Entonces yo, polvorín en Valladolid, el de Gran Canaria, el tocayo que dice que allí no le gusta cómo juega, pues entonces el Granada, que es cuarto por la cola y lleva un mes y pico sin perder, pues imaginaos cómo estamos por aquí. David, ¿a ti al menos te gusta cómo juega el Sporting de Borja? Porque a alguien le guste algo de su equipo, digo. Sí, hombre, ahora mismo estamos encantados y en comparación con lo demás. Hombre, es evidente que el Sporting no ha hecho una gran revolución y tampoco se le puede pedir maravillas porque no tiene una plantilla para ello, pero bueno, sí es un equipo que tiene de medio campo para arriba futbolistas que cuando se ponen a jugar juegan, y cuando se juntan Gelabert, Dubasín, Gaspar, Juan Otero, la verdad es que, bueno, salen cosas. Y sí, no nos estamos aburriendo. La verdad es que los partidos del Sporting, además, no se puede aburrir uno porque siempre pasan cosas extrañas. Desde que el día del Racing de Santander, en el Molinón, en el debut de Borja Jiménez, marca el Racing un gol 2 segundos después de que el árbitro pite el final, y hay jaleo. Al otro día, la retahíla de expulsiones, de lesiones, porque eso es lo preocupante ahora. Y es lo que va a medir verdaderamente el fondo de armario del Sporting y ver hasta dónde puede llegar. Bueno, ya lo digo yo por delante, el fondo de armario es muy limitado y Borja Jiménez va a tener que hacer milagros. Ayer se volvió a comprobar en la Copa, jugó Dubasín, algún chaval de la cantera y el resto jugadores del primer equipo, que ciertamente hay un abismo entre los titulares y los suplentes, pero un abismo. Yo creo que en todos los equipos habrá diferencias, pero en el caso del Sporting, o sea, lo de Caicedo es una broma de mal gusto por segunda temporada consecutiva, un internacional que no es capaz de meter un gol ni a un equipo de tercera federación, pero bueno, es que yo creo que ni en los entrenamientos, jugadores que desde luego no dan el nivel, y ahora con la baja de Otero, la baja de Gaspar, Dubasín sancionado, Corredera
sancionado también. El domingo va a tener que hacer auténticos milagros para componer un 11 de garantías frente a Las Palmas. Pero la verdad es que de momento Borja Jiménez está encontrando la tecla, así que a ver, pero no nos aburrimos porque siempre pasan cosas en los partidos del Sporting y bueno, ganando la verdad es que se ve que todo se juega más bonito y todo incluso de lo que es. Y tú, Quintana, es un exquisito porque está Las Palmas segundo, lleva sin perder... ¿Cuánto lleva sin perder? En el último mes y todos los equipos se cambiarían... Todos los que estéis aquí os cambiaríais por Las Palmas. Sí, hombre, además que te digo, en cuanto a resultados, inapelable casi Las Palmas. De hecho, el último partido que pierdes contra la Almería el 27 de septiembre, pierde 0-1 en el Gran Canaria, pero sí que es verdad que noto que la exigencia que suele haber aquí, que va más allá del resultado, sobre todo porque cuando llegó Luis García se prometió un estilo, una vuelta a ese estilo que se perdió con Diego Martínez. Yo creo que el aficionado es lo que no está viendo demasiado y además ahora con la resaca aún de esa eliminación también contra un segunda ref como el Extremadura, cayendo por 3-1, yo creo que está... No te voy a decir que hay alarmismo porque el equipo es segundo, pero sí que es verdad que esa eliminación en Copa preocupa más de uno porque la temporada pasada ahí empezó el declive de Las Palmas, cuando le cae 4 goles en el Martínez Valero del Elche en 16avos de Copa y ahí empieza el equipo cuesta abajo. Así se centra en la Liga. A mí, llevo diciéndolo mucho tiempo, lo he hecho aquí en Play Segunda a principio de temporada, en el último mes también, lo he dicho en Ser Las Palmas, me parece la Unión Deportiva el gran candidato al primer puesto de esta temporada. Y creo que suena muy contundente, pero es muy regular Las Palmas. En casa, el equipo sí que es verdad que perdió contra Almería, pero al final ha sacado 2 partidos importantes en el último mes ante la Sociedad Deportiva Eibar y ante el Cádiz. Y creo que esto de la Copa del Rey, a pesar de la plaza que es Canarias, que es Las Palmas, que pueda tener evidentemente una crítica salvaje esta semana por parte de mucha gente, creo que se ha quitado de encima un buen peso a Las Palmas, porque si algo le iba a traer a Las Palmas este pase, era un derbi en el Heliodoro, que está muy bien y es fantástico. Por cercanía. Pero bueno, es un derbi en el Heliodoro y te lo has quitado de encima. Y creo que es una buena noticia para la Unión Deportiva Las Palmas, porque no creo que en Gran Canaria interese mucho esta temporada en segunda la Copa del Rey. La Copa del Rey está bien para dar minutos a la gente que no juega habitualmente, pero que si no la vas a ganar, que no creo que ningún equipo de segunda la vaya a ganar, a la larga creo que es Yo un sé estorbo. que un derbi en el Heliodoro gusta mucho a todo el mundo. Sí, si lo ganas. Pero es una distracción. Claro. Es una distracción, Quintana. Y a Las Palmas no se le suele dar demasiado bien en los últimos años eso de visitar el Heliodoro, más aún yo creo que con el Tenerife en Primera Federación, con más ganas aún de batir a Las Palmas. Yo creo que por esa parte sí, que le viene bien a Las Palmas el hecho de quitarse de encima la Copa del Rey, más aún si te va a tocar visitar al Tenerife. Yo ya os digo, si al Leganés le hubieran eliminado ayer en Azuaga, a mí no me habría dolido en absoluto. Ojo, o sea, a centrarse en la Liga, que es lo que importa. Al mes que tiene Las Palmas, porque hablabas de ese partido este fin de semana con el Sporting en el Molinón, va el Racing a Gran Canaria, va el Racing a Gran Canaria y va Las Palmas a Valladolid. Esa es la competición que tiene Las Palmas las 3 próximas semanas, que puede ser clave. Mira, aprovechando lo que está diciendo Duro, y ha dicho que para Las Palmas es uno de los candidatos al ascenso, y viendo los rivales que le vienen a Las Palmas en las próximas semanas... Al primer puesto. Al primer puesto, o sea, a subir no solo directo, sino a ser líder. ¿Quiénes creéis que son vuestros rivales? El rival del Sporting, de Las Palmas, del Valladolid y del Granada, de momento, por abajo, Luis. Pues... Ay, perdón. Dale, Luis. No perdonéis, mataros. Si todos queréis subir. Nos entendemos. No, hombre, yo el creo... líder hable, que el líder. Yo creo que para Las Palmas, según lo que yo he visto, se está empezando a meter ahí arriba la Almería, por ejemplo. Yo creo que va a ser un equipo claro candidato hasta el final. Decía Duro que Las Palmas va a ser el máximo candidato a subir. Yo creo que es el Almería. La Almería creo que se va a meter ahí de lleno. Y a mí es el equipo que más miedo me da. Y he de decir el Sporting de Gijón, sobre todo por Borja Jiménez, un entrenador que lo hizo muy bien con el Lega, aunque luego acabó como acabó. Tampoco también. Pero yo creo que el Sporting va a estar ahí también. Voy a fundamentar mis opiniones contundentes en datos. Las Palmas ha encajado 7 goles en 11 jornadas. Como el Leganés, los menos goleados. 7 goles en 11 jornadas. Eso es clave. Yo estoy de acuerdo con Luis. Claro, a mí me preguntáis, ¿quiénes son los rivales del Sporting? ¿Para qué? Es decir, claro, a lo mejor vale, ahora el hace un mes eran unos y dentro de un mes a lo mejor son otros, David. Claro, es que, a ver, yo tengo serias dudas de que el Sporting pueda pelear por el ascenso este año. Ojalá. Y bueno, pues tiene mucho mérito la remontada de Borja Jiménez, pero es que yo creo que la plantilla del Sporting está muy cogida con pinzas y creo que con 14 jugadores de nivel
es imposible pelear por subir. Yo creo que el Sporting es un equipo de media tabla que con suerte puede rozar el playoff. Igual me tengo que tragar mis palabras, pero lo que está el corte grabado y te lo vamos a sacar. Sí, oye, y ojalá me equivoque. Pero de verdad, es que en comparación, luego a veces esto no siempre se cumple, evidentemente, pero hay plantillas con mucho más fondo de armario, mucha más calidad y bastante más presupuesto. Yo estoy de acuerdo con Luis en que la Almería a mí me parece que algún año tiene que ser, y lo que veo es que todos tenemos la idea, creo, de que el Racing va a pinchar. Y yo creo que algún año aguantará. Desde luego, otra vez está haciendo un principio de temporada espectacular. Es verdad que el Sporting cortó su buena racha, pero el Racing todos los años empieza ahí. Quizás algún año pueda ser candidato de verdad durante toda la temporada. Y jugadores tiene también, de medio campo para arriba. Yo creo que también tiene una muy buena plantilla. Pero para mí, de verdad, yo creo que por encima de la Unión Deportiva Las Palmas está la Almería como candidato a ser primero. Rojí, no mete ni al Valladolid ni tampoco al Deportivo, ojo. Sí, yo sí meto el Depor, Yo, desde luego, el principal rival del Valladolid ahora mismo es Almada y la plantilla. O sea, es que no se puede decir otra cosa. Bueno, dejando la broma aparte, que no tiene tanto de broma. No, te iba a decir, lo malo es que no lo dices de broma. No, claro, por eso. La Almería para mí es la plantilla más potente. Y de lo que he visto hasta ahora, que es prácticamente todo, el Sporting de Gijón me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho desde hace tiempo, incluso cuando caía derrotado, le he visto partidos, por ejemplo, el que perdió en Almería, que fue un espectáculo la primera parte que hizo. O sea que para mí el Almería es la plantilla más potente ahora mismo. Yo creo que va a ir escalando puestos como ya ha ido haciendo después de un mal inicio. Y luego, a mí el Sporting de Gijón me gusta mucho. Me gusta mucho cómo juega, cómo jugó aquí en Zorrilla hace 4 días, como quien dice, y para mí, bueno, pues puede ser una de las grandes sorpresas, ¿no? Que a lo mejor, como decía David, no es el más esperado, pero bueno, yo creo que puede estar ahí, que puede dar mucha guerra. El resto, pues a pelear, y el Valladolid tiene ese hándicap ahora mismo de que no ha confeccionado una plantilla lo suficientemente competitiva, bueno, pues para pelear los partidos, para ser un equipo dominador. Pero bueno, de momento está ahí, al borde. Esa misma sensación tengo yo, por ejemplo, con el Leganés, uno de los equipos menos goleados junto a Las Palmas de la Liga, pero que cuando llega a 3/4 de campo se apaga. Y no consigue y no consigue crear ni marcar. No recibe, que está muy bien, pero claro, si arriba no tienes a nadie diferencial, pues si no tienes a un Juan Otero que se le caen los goles, pues la cosa cambia mucho. Y tú, Mora, decías que sí que metes al Depor, ¿no? Porque yo no sé, Mora, si tú miras al Ático o a los que tienen más cerca ahora mismo. Es que es muy difícil porque el Granada es bipolar, porque mostró 5 primeras jornadas iniciales que sumó 1 punto de 15, que es el peor arranque de la historia del club en el fútbol profesional, sin duda. Y luego pues son 6 partidos consecutivos sin perder, con algunos encuentros con unas hechuras muy potentes, ya os digo, sobre todo en defensa, en lo ordenado, no encaja goles, pero le falta gol porque solo tiene un delantero centro natural en la plantilla, que es Buldini, que tampoco es un auténtico killer. Y lo tiene lesionado y está jugando con Jorge Pascual, el almeriense que estaba en el Villarreal, y el chaval está jugando de 9, pero es más 10 que otra cosa. Entonces se les está haciendo muy difícil el ver portería. Claro, si vemos aquel Granada del inicio, pues evidentemente tiene que pelear por la zona baja, y si vemos el Granada de las últimas semanas, del último mes y poco, pues a lo mejor lo vemos mi zona templada de la tabla, quizás sí le da para estar un poquito ahí arriba, pero el Granada está peleado consigo mismo porque está haciendo las cosas bien, pero no tiene gol, y entonces eso lastra como al 80% de equipos de la categoría. Yo veo a los que están los 3 primeros ahora mismo candidatos a todo, evidentemente, Racing, Las Palmas y Almería. Es verdad que Almería lo veo quizá más potente que cualquiera de los demás si consigue corregir lo del 9, que no tiene, que está jugando con Leo Batistao, y eso le lastra mucho porque Soko no está dando lo que se esperaba conforme hizo la temporada pasada en Huesca, y el Deportivo de La Coruña, que ahora se ha caído un poco, pero es un equipo que tiene un talento diferencial para decidir partidos importantes. Entonces yo creo que esos 4 ahora mismo son los que dominan la categoría o pueden dominar la categoría. Si el Granada consigue un 9,
y escuchamos a Pacheta un poco, este equipo está para cualquier cosa. Pues el gol se paga, y la verdad es que este verano se ha gastado un poquito de dinero en el mercado de segunda. Os digo una cosa, me va a escribir Rafa Góngora cuando escuche el programa y va a decir muchísimas gracias a todos porque me habéis hecho la página de La Voz de Almería. O sea, todos le habéis hecho un análisis de su equipo, y ya sabéis que Rafa lo coge, lo plasma en el papel y en la web y lo tira para adelante. Le voy a avisar porque, vamos, todo lo que habéis hecho lo viene cojonudo. Y voy a hacer para terminar la pregunta, para testar la ambición de cada uno y de cada equipo. A final de temporada, para vosotros, ¿qué sería un éxito y qué sería un fracaso? Cada uno del vuestro. Para el Sporting, estar entre los 6 primeros. Un éxito que yo creo que superaría las expectativas generalizadas. Estar entre los 6 primeros y pelear por subir. Hombre, ya si se sube, evidentemente, pero solamente eso para el Sporting ya es un éxito. Hombre, y para Las Palmas yo creo que el éxito es ascenso directo y el fracaso es estar fuera del playoff. Creo que Las Palmas es un equipo que está preparado y gestionado, recién descendido, para volver a la categoría por el ascenso directo, y que quedarse fuera del playoff sí que sería un fracaso absolutamente estrepitoso. Rogi, ¿para el Valladolid? Bueno, pues yo creo que para el Valladolid entrar como mínimo en playoff sería un éxito, que lo va a tener complicado, viendo cómo está jugando. Y el fracaso sería parecerse a lo del año pasado, ¿no? Quedarse en tierra de nadie, irse hundiendo y dar la imagen tan lamentable que dio el año pasado en Primera División. Recordad que de los 19 partidos de la segunda vuelta empató 1 y perdió 18. Así que con eso está todo dicho. Es que si nos volvemos a acercar a eso, pues eso será el fracaso más absoluto. Y el éxito, pues ya te digo, volver a tocar como mínimo el playoff. Yo os digo que me vais a tildar de loco, pero el fracaso para el Granada, que está cuarto por la cola, pero es que este Granada, y además si tú preguntas sobre todo a Pacheta, vestuario, puertas para adentro, te hablan de que el fracaso sería despedirte de la temporada en abril, es decir, no tener ningún objetivo por arriba. Claro, nada por lo que luchar. Y aquí están convencidos, insisto, que nunca lo dirán delante de un micrófono, pero es que ven al equipo para estar entre los 6 primeros, para luchar por playoff y conseguirlo. Hay lo que todos conocemos de la segunda división es que te puedes pegar 3 meses horribles, pero si a partir de enero a lo mejor metes la marcha, te da tiempo o a sacar una situación catastrófica o a meterte arriba. Y el Granada tiene eso en mente, sobre todo Pacheta, que lo tiene muy claro. Ha dejado de hablar de objetivo ascenso, ya va al partido a partido, ha modificado su discurso, pero tiene claro que si los goles empiezan a entrar, como ha conseguido corregir el drama de la defensa, con algún movimiento en invierno, en forma de delanteros, si consiguen sacar pasta por Corbeanu y sobre todo por Ongla, que por cierto tiene expediente disciplinario porque se negó a viajar al partido de Copa, van a intentar poner la pasta para conseguir 1 o 2 delanteros que puedan darle un salto de calidad a este Granada, porque entienden que tiene tiempo el Granada a partir de diciembre, enero, para luchar por las 6 primeras plazas. Hombre, no está lejos, está en 11 puntos y el ascenso directo está en 18, ¿no? Está a 7 puntos ahora mismo, que son 2 partidos y medio. Si haces lo del Sporting, pues mira, te metes otra vez arriba a pelear. Y por mi parte nada más, no sé si alguno tienes algo que decir, que añadir o que queréis comentar. Aprovechar que el micro está abierto. Bueno, a mí me ha llamado la atención, no sé si el resto de compañeros cómo suelen actuar los clubes con esto, pero se ha hablado mucho esta semana en Gran Canaria del tema de esconder las listas de convocados. Desde que llegó Garitano al Leganés en el 2014 estoy acostumbrado a eso. Es que, pero Luis García decía que lo hace para... Solano aquí igual. Que lo hace para no dar pistas contra el Extremadura, con todos los respetos al Extremadura, en equipo de segunda federación, y se comió 3 goles ahí en el Francisco de la Era. Pero bueno, me llama la atención esta idea de ocultar las listas de convocados. La verdad que tenía ganas de plantear esto porque no sé si el resto de equipos pues bueno, suelen actuar así también. El Leganés solo cuando viaja fuera. Estamos llegando a unos extremos de psicosis absurda. De estupidez, perdona, de estupidez. Si los jugadores hablan entre ellos y se conocen todos. En un deporte tan profesionalizado y tan visual como es el rugby, en el 6 Naciones, 2 días antes, conoces la alineación titular, el 15 titular de equipos como Escocia, como Inglaterra, como Francia, sin ningún tipo de problema. Y no pasa nada. Y aún así no les ganan. El 15 titular, no estoy hablando de la convocatoria. Entonces, aquí el año pasado con Pesolano en el inicio y el anterior también con Pesolano en el ascenso, es que no daba ni la convocatoria ni la lista de que iba a ir. Es decir,
pero tanto hay que esconder. ¿Realmente tanta diferencia hay entre saber quién va a una convocatoria de Copa del Rey? O sea, es alucinante. Yo, de verdad, no sé, ya debe ser que soy muy mayor, pero es que este tipo de cosas me sobrepasan ya. O sea, no, ¿qué tienes tanto que esconder? No sé. Pero es que además, antes las convocatorias antes eran más limitadas, pero es que desde la pandemia los banquillos parecen una manifestación. O sea, es que casi no caben y hay que poner sí. Entonces al final van convocados casi todos. Entonces, ¿qué pista das? Sí, lo que escondes es la baja, que escondes al que no va. No, el que va no importa. Tú lo que quieres esconder es al que no viaja, al que no va. Aquí no se ha caído en eso, ¿eh? Aquí sí es verdad que, por ejemplo, ayer para el partido de Copa, como hicieron un entrenamiento por la mañana antes de ir a Mieres, bueno, ya había alguna duda de si Corredera estaba bien o no, porque arrastraba algunas molestias. Bueno, pues en cuanto acabó el entrenamiento nos dieron la convocatoria, pero normalmente se da el día anterior y... Borja te digo yo que no suele dar pistas. No suele dar pistas ni en sus declaraciones, pero sí que, por ejemplo... Es que eso, ni en la rueda de prensa cuando le preguntan, intenta no decirlo, sí. Almada cuando llegó los primeros partidos, los 3-4 primeros partidos, daba el 11 titular sin problemas, ¿eh? O sea, en la rueda de prensa previa daba el 11 titular y está. Ahora ya ha cambiado un poco, ahora ya, bueno, pues te dice las bajas, te dice quién va, quién no va, quién va a estar, pero al principio daba hasta los 11 titulares, o sea... No sé, creo que todo el fútbol es bastante más normal de lo que lo queremos estar haciendo últimamente. Sí. Aquí, por ejemplo, en Granada, la convocatoria no se conoce si es de casa hasta 2 horas antes o 1 hora y media antes, casi con el 11. Y la de fuera sí, porque tenemos imágenes de los viajes y tal, cuando viaja como visitante. Aquí, por ejemplo, Pacheta es un poco más tranquilito, o sea, no tiene muchas fantasmas, por lo menos aquí en Granada, no sé... En otros lugares, pero sí por aquí han pasado, por ejemplo, a Abascal, recuerdo, por ejemplo, si abría el entrenamiento 15 minutos, te sacaba al lesionado a calentar para que lo vieras y luego se retiraba y nos enterábamos por otro lado. Era lo que dice es que es una tontería tan sumamente grande que no sé qué pueden entender que es un punto de inflexión o que puede hacer una diferencia tremenda de detalles tan absurdos como esos, con el tema de esconder los partes médicos, de no hablar, por supuestísimo, no sé vosotros, pero aquí nadie habla de plazos nunca de plazos de lesión. Ya es búscate la vida tú para intentar según evolución algo. Pendiente de evolución. Aquí llegó un punto, Luis, que decidía el jugador. El jugador, si se lesionaba, decidía... Sí, ahí es donde se escudan. Si decirlo o no. Entonces, bueno, pues hay veces... Lo normal es que aquí en Valladolid lo digan sin problemas. La verdad es que el Real Valladolid en ese sentido funciona muy bien. Mira, algo bueno hemos encontrado en Valladolid al final, Rojí, ¿ves? Te decía hasta el principio no. O sea, tú conoces perfectamente el departamento de prensa del Valladolid. Sí, sobre todo Mario, que es un tío cojonudo. Eso es. Todas las semanas tenemos un jugador, todas las semanas tenemos al entrenador. Pues qué suerte. Todas las semanas hay un entrenamiento a puerta abierta. Bueno, esto ha cambiado también, ¿no? Ahora es un lujo ver un entrenamiento a puerta abierta. Yo cuando empecé, que ya hace muchos años, pues íbamos a todos los entrenamientos todas las mañanas y a lo mejor un día determinado, el sábado, hacían el día de estrategia. Te lo cierra, claro. Y te lo cerraban, pero el resto lo veías todo absolutamente y no desde cualquier sitio, a pie de grada o sentados en el mismo banquillo que se sentaban ellos. Bueno, eran otros tiempos, claro, también saltábamos. Yo creo que esto empieza a depender mucho de los entrenadores, de los entrenadores, que cada uno tiene su pedrada en la cabeza. Y sobre todo que si llega uno y hace una cosa, el club luego lo toma como que para el resto también vale. Porque aquí en Leganés llegó Garitano en el 14, no daba convocatoria, sí que daba entrenamientos a puerta abierta, entonces nadie da convocatoria, nadie da parte de médicos, pero de repente llega uno que dice, que no, yo quiero hacer entrenamientos y ninguno los abre ya. Mira, pero aquí no, sin embargo, en el Sporting no. En el Sporting hasta cierto punto se negocia con los entrenadores y lo tienen que asumir. Hubo tiempos de más cerrojazo, pero ahora ya es bastante. Hay al menos un par de entrenamientos a la semana con puerta abierta, hay 2 comparecencias mínimo de jugadores durante la semana, hay posibilidad de entrevistar a algún futbolista, no todas las semanas, pero prácticamente cada 2 semanas. Mira, este lunes nosotros tuvimos a Dubasín recibiendo el premio de la radio. Bueno, hay cosas que los clubes tratan de mantener y aquí se sabe que aquí abren un entrenamiento y, bueno, no te digo nada si es el primer día de un entrenador. Y Garitano, por ejemplo, aceptó eso bastante bien y en sus primeros días, sabiendo también que era una situación complicada y que necesitaba llenar el Molinón y tener a la gente de su lado, menos un entrenamiento, todos los de la semana eran con puertas abiertas. Aquí luego ya pasaron a ser 2 puertas abiertas, 3 con puerta cerrada, pero bueno, y Jiménez también se ha tenido que adaptar porque el club también pide un poquito de cercanía a su gente, sabiendo, bueno, que eso la gente lo agradece. El hermetismo es malo, es nocivo, sí.
En Las Palmas, vamos, yo te diría que la última vez que se ve un entrenamiento, el Insular no se había inaugurado. Yo creo que, vamos, no recuerdo yo la última vez que se sentó un jugador pero de Unión porque tú eres Deportiva muy pequeño, Luisky, por eso no te acuerdas. Pero eres un crío todavía. Hace que no pasa un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas por los estudios de la cadena SER Las Palmas años y años. Y sobre todo que Luis García, ya no solo esto de esconder la lista, es que encima ha hecho la culpa a los medios. Dijo algo así como, no, es que claro, no hacen ningún favor filtrando quién va o no va. No, oiga, usted tiene el derecho. No hacemos ningún favor haciendo nuestro trabajo, ¿no? Quiero decir, exacto. Usted tiene el derecho a ocultar la lista jornada tras jornada. Ahora, no eche la culpa a periodistas, que por cierto, ganan bastante menos que usted por dar noticias que de lo que viven. Entonces... Hay que saber un poco también medir, porque es que ni un minuto de un entrenamiento, ya ni las listas, ni poder casi que hablar con los jugadores porque están en una burbuja. Entonces, oiga, no puede ganar usted todos los partidos, déjenos al menos dar 1 o 2 noticias a la semana. Claro. Es que Luis García, que es asturiano, además, bueno, yo fue uno de los primeros protagonistas que yo entrevisté cuando al Sporting se le escapó Luis García, que estaba jugando en un equipo que se llamaba La Braña. Esto ya hablo de la prehistoria del siglo pasado. Y yo le conocí en el Castilla porque le echaste de Asturias directamente a Luis García. No, se lo llevó el Madrid antes de que llegara el Sporting a La Braña. Pero Llevó bastante polémica allí le dijeron en el Oviedo que era bajito, que no podía jugar. Y por eso se vino al Castilla. Y tenía calidad, lo ficha en aquel momento el Madrid y el Sporting llega tarde, lo intenta convencer y bueno, hubo un poco de culebrón porque evidentemente se le escapaba un talento asturiano en aquel momento al Sporting, lo dejaba escapar el Oviedo y demás. Y sí, yo creo que a la prensa no le hacemos mucha gracia desde hace bastante tiempo. Pero ante eso, yo creo que también están los clubes. Oye, un entrenador puede decir, yo quiero aquí un globo aerostático para dirigir el entrenamiento desde el aire. Oiga, mira, eso no se lo vamos a poner. O sea, y hay cosas que tienen Menos mal que haber hecho un globo y no un andamio. Bueno, hombre, un andamio es más fácil de poner. Aquí también los hemos visto con varios entrenadores. Hasta la sala de prensa nueva que se ha construido tiene una parte de arriba, desde donde se puede ver el entrenamiento. Algunas veces lo podemos ver la gente de prensa, pero otras los técnicos, desde una zona un poco más elevada. Un andamio se monta y se desmonta, pero hay gente que también pues asume, no, es que yo quiero que esto sea un búnker. Bueno, ya, pero es que nosotros tenemos también 20.000 abonados y que hay 300 que agradecen venir un día a un entrenamiento y eso tampoco pasa nada. Entonces, hay gente mayor que no tiene muchas cosas que hacer por la mañana, que yo lo veo en el Leganés allí en los entrenamientos. Pues, de hecho, a entrenamientos a puerta cerrada que a ellos les dejan pasar. A cambio de que luego no digan nada, claro. O sea, cosas curiosas que yo he vivido a colación de eso que contáis. O sea, sí, yo he visto gente que no, por entrenamiento puerta cerrada, ya sea garitano, les dejaba pasar porque les conocía y sabía que no iban a contar. Luego yo llegaba a la puerta a preguntar y me decían, no, ya sabes que Asier me ha dicho que no puedo decir nada. Y no te decían nada, lo respetaban, como debe ser. Tú intentando solo sacar ahí a los remitentes de garitano. Periodismo, que se llama, que diría Pedrerol. Pues nada, vaya melón que ha abierto Quintana y vaya reportaje que le acabáis de hacer también a Rafa Góngora. Otro reportaje que se va a hacer para La Voz con entrenamientos a la puerta abierta, puerta cerrada, convocatorias, no convocatorias y partes médicos. Pues nada, que vivamos buenos partidos este fin de semana. Los 2 partidos que tenéis, yo creo que lo son de los mejores partidos del próximo fin de. Así que nada, que disfrutéis mucho, que sufráis poco y que seguiremos rotando las tertulias jueves a jueves. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y un beso grande, Rafa, que estés escuchando. Seguro, no. Se lo voy a pasar. Se lo voy a pasar yo para que lo escuche, hombre. Le sacáis un periódico entero. David, Rojí, Luisky, Mora, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, hasta la próxima. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Jornada 12 que comienza el viernes 31 de octubre a las 8:30 con el Racing Real Sociedad B. El sábado 1 de noviembre tenemos a las 4:15 el Cultural Leonesa Club Deportivo Mirandés. 6:30 tenemos un Albacete Sociedad Deportiva Huesca. También 6:30 se juega el Club Deportivo Leganés Burgos. A las 9 se juega el Almería Sociedad Deportiva Eibar. Ya habéis oído lo que han dicho todos, que el Almería es claro candidato al ascenso directo en segunda. Y para el domingo tenemos un Andorra Cádiz a las 2 de la tarde. 4:15 tenemos un Córdoba Ceuta. También 4:15 se juega ese Real Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas. 6:30 un Castellón Málaga. A las 9 un Zaragoza Deportivo de La Coruña. Y para el lunes 3 de noviembre a las 8:30 se cierra la jornada 12 con un Valladolid Granada, una jornada que vamos a vivir, que vamos a contar y que vamos a narrar en el Carrusel Deportivo de la cadena SER y que vamos a resumir y analizar la próxima semana aquí en Play Segunda. Así que disfrutar del finde, escuchar Carrusel, pasar una buena semana y nos escuchamos aquí el próximo jueves en Play Segunda. Y suscríbanse. Cadena SER, la radio.